Buenas tardes. Buenas tardes, Ibe. Él no está muerto. Él vive. Él resucitó. Y resucitó con el poder del Padre. Amén. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, especialmente a los maestros, los jóvenes también, y todas las personas, todos los hermanos y hermanas que han tenido parte en todo este programa. Y es un gozo en el corazón, es un gozo ser pastor de la iglesia, la IBE, y ver hermanos, hermanas entregadas al Señor, queriendo servirle a través de los diferentes talentos y habilidades que el Señor nos da, el Espíritu Santo nos da. Así que le damos gracias al Señor porque Él no quedó en la tumba. Él vive. Y esta tarde, mis hermanos, vamos a estar hablando precisamente sobre este tema. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El poder transformador de la tumba vacía. La tumba quedó vacía. Y es un gozo poder compartir hoy la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y el pasaje de esta tarde que vamos a estar estudiando, vamos a estar meditando, reflexionando, se encuentra en Lucas capítulo 24, los versículos 2 y 3. Y este pasaje nos habla de uno de los momentos más importantes, mis hermanos, de la historia de la humanidad, de uno de los momentos más transformadores de nuestra historia, la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje de Lucas nos dice que las mujeres que habían ido muy de mañana para tratar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con esas especies aromáticas, nos dice que hallaron removida la piedra del sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y este hecho, mis hermanos, constituye la base central de nuestra fe, la fe que tenemos en Cristo Jesús, la resurrección de nuestro Salvador. Ahora, tú quizás te preguntarás, pero pastor, ¿por qué es importante la tumba vacía? ¿Qué relevancia tiene la tumba vacía para nosotros hoy que vivimos en un mundo lleno de conflictos, de problemas, de incertidumbre y cambios constantes? Bueno, si la tumba hubiese permanecido ocupada, si el cuerpo de Jesús hubiese continuado allí, en ese lugar, escúchame bien, entonces todo lo que Él enseñó, todas sus promesas, todo lo que Él prometió, mi hermano, se vendría abajo. Pero ¿sabes qué? Al estar vacía, se confirma la autoridad divina de Jesús y la veracidad de sus enseñanzas y sus promesas. En otras palabras, lo que Él nos enseñó es verdad. El apóstol Pablo, mi hermano, lo expresa con emoción y con fuerza en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, donde Él nos dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero le alabamos a Dios porque Cristo sí resucitó, mi hermano. Y esta poderosa verdad cambia no solamente nuestro presente, sino también nuestro futuro. Así que hoy veremos 3 verdades que se desprenden fácilmente de este pasaje de la tumba vacía. Así que es el deseo de mi corazón que todos nosotros esta tarde estemos preparando nuestro ser, que podamos permitir al Espíritu Santo que nos enseñe, que podamos ser sensibles al mensaje que Dios tiene para nosotros esta tarde, que su sublime revelación de la tumba vacía fortalezca no solamente nuestra fe,
sino también que nos ayude a enfrentar la vida con valentía, pero sobre todo con el amor, ese amor de sacrificio que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Y la primera verdad que encontramos, mi hermano, al reflexionar la tumba vacía, es que en ella se comprueba la veracidad de las palabras, de las enseñanzas de nuestro Señor. Juan capítulo 2, versículo 19, nos dice lo siguiente. El Señor Jesús estaba hablando aquí con los judíos. Y el evangelista nos dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mi hermano, desde el comienzo de su ministerio, él anunció que si destruían ese templo, refiriéndose a su cuerpo, en 3 días lo levantaría. Y cuando hemos leído en Lucas capítulo 24, versículos 2 y 3, cuando se nos dice que las mujeres no hallaron el cuerpo del Señor, en esos momentos estaba cumpliendo literalmente lo que él había anticipado. ¿Sabías tú que uno de los fundamentos, uno de los pilares de la fe cristiana es esa verdad de que Dios, nuestro Padre Celestial, Él no miente? En el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, se nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así que cuando Jesús, mi hermano, quien es Dios hecho carne, predijo su resurrección, Él estaba respaldando, mi hermano, esta verdad que no cambia, esta verdad inmutable. Lo que Dios dice, mi hermano, eso es verdad y eso se cumple. Cada enseñanza de nuestro Señor, sus parábolas, el Sermón del Monte y muchas otras enseñanzas más, especialmente cuando Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cobra, mi hermano, un nuevo peso a la luz de la resurrección de nuestro Señor. Lo que Él dijo, lo que Él nos enseñó, es verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, mi hermano, podríamos dudar de todo lo que Él nos enseñó, ¿verdad? Pero al resucitar, sella con autoridad cada una de esas palabras, cada una de esas enseñanzas, de esas promesas. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo muy hermoso que podemos aplicar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Lucas nos dice que las mujeres hallaron esa piedra removida. Así que pensemos lo siguiente. Pensemos en cuántas piedras nos impiden hoy ver la fidelidad de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Tal vez sea esa piedra de la duda. Tal vez sea la ansiedad del mañana. Tal vez sea la incredulidad. O quizás tal vez sea esas voces negativas que el enemigo siembra en nuestras mentes, mi amigo. Cuando recordamos el poder de Dios para remover la piedra más grande, y en este caso la piedra de la misma muerte, escúchame bien, mi hermano, encontramos esa confianza de que nuestras pruebas tampoco son imposibles para nuestro Dios. Amén. Lo que parece inamovible, lo que parece imposible a los ojos humanos, pueden ser removidos con un soplo divino, mi amigo. Pero ¿sabes qué? Cuando llegué aquí, se me vino a la mente lo siguiente. Vivimos en un mundo que se caracteriza por promesas
rotas, ¿verdad? Por la incertidumbre. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado la decepción. Políticos, ni qué hablar. Gobiernos, la economía que sube y baja, baja y sube. Pero también predicadores que nos dicen una cosa y luego la cambian. Y hasta personas muy cercanas a nosotros nos fallan, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La buena noticia es esto. Jesús siempre permanece fiel. Y el autor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículos 8, nos dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y por toda la eternidad. ¿Y sabes qué? Él no cambia. Él no miente. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Esto significa que la autoridad que lo levantó de la tumba hace 2000 años, mi hermano, sigue vigente hoy para intervenir. Qué hermoso. En nuestras circunstancias, en nuestros problemas. A veces pensamos que Dios existe, pero Dios está tan ocupado que se va a acordar de nosotros. Peor de mí. Pero no es así. Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Y Él está muy interesado por cada uno de nosotros. Y es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga que nos visita, que esta tarde tú puedas encontrar salvación en el Hijo de Dios, en aquel que no quedó en la tumba, sino que está vivo. Así que la primera pregunta que tengo para ustedes, mis hermanos, esta tarde es la siguiente. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes desgastado? ¿Te sientes quizás traicionado? Déjame decirte lo siguiente. La tumba vacía te dice, puedes confiar en Jesús. Él no abandona a sus hijos ni renuncia a esos planes hermosos, maravillosos que tiene para ti, para tu familia, que tiene para esta iglesia. Amén. Ahora, si la tumba vacía, mi hermano, confirma la fidelidad y la autoridad de nuestro Señor, también nos muestra algo igualmente de importancia. Nos otorga, mi hermano, una esperanza viva, una esperanza que no se agota en esta vida terrenal, que no se agota y no se termina en nuestros problemas. Así que veremos cómo la resurrección de Cristo nos llena, mi hermano, de esa esperanza para enfrentar el día a día. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el apóstol nos dice lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, dice, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos esperanza, esperanza viva, porque Él no quedó en ese lugar. Él resucitó. Él vive. Y Él está aquí. Y Él mora en nuestras vidas, en nuestros corazones. Una de las mayores aportaciones del cristianismo a este mundo, escúcheme bien, es la esperanza. Es la esperanza. Y esa esperanza no se limita a este mundo terrenal. Es una esperanza que trasciende, mis hermanos, la eternidad. Tal como el apóstol Pedro lo expresa, hemos nacido de nuevo para una esperanza viva, fundamentada en la resurrección de nuestro Señor. Podemos vivir confiados, podemos vivir tranquilos, podemos vivir en paz, porque Él no quedó ahí en ese lugar. La tumba vacía no es solo evidencia de la victoria sobre la muerte, mi hermano, sino que también es esa puerta
para que todos los que hemos creído en Él, todos los creyentes, pasemos para una nueva vida que trasciende este mundo, que trasciende nuestros problemas, que trasciende nuestras circunstancias que estamos viviendo. Así que cuando la vida se llene de complicaciones, cuando la enfermedad, cuando el cáncer quizás toca tu puerta, cuando hay pérdidas de seres queridos, cuando la crisis económica, de trabajo, migratoria viene y toca tu puerta, muchas veces solemos preguntarnos, ¿habrá alguna salida? ¿Habrá un futuro mejor para mí? Para muchos, mis hermanos, la desesperanza se vuelve una carga muy, pero muy pesada. Sin embargo, la resurrección actúa como esa ancla de nuestra alma, nos dice el autor de los Hebreos, que a pesar de los vientos y de las tormentas de este mundo, nos ata en ese fundamento que es nuestro Señor resucitado. Nos recuerda, mi hermano, que el mal y la muerte no tienen la última palabra. El Salmos 30, en el versículo 5, declara lo siguiente: que el lloro, que el llanto puede durar toda la noche, sí, pero el gozo viene, mi hermano, en la mañana. Aquella mañana en que las mujeres encontraron esa tumba vacía es una demostración palpable de esta realidad espiritual. Pero ¿sabes qué? A veces relacionamos la esperanza con algo exclusivamente que va a suceder en el futuro. Muchas veces escuchamos de hermanos decir, bueno, cuando muramos vamos a ir al cielo y entonces ahí seremos consolados. Pero ¿sabes qué? La resurrección es el mañana que ilumina nuestro presente, nuestro hoy. Jesús se apareció a sus discípulos, comió con ellos, conversó con ellos, aún le dio instrucciones antes de ascender al Padre. Y esto nos demuestra, mi hermano, que la vida resucitada comienza aquí, ahora. No tenemos que esperar, mi hermano, ir al cielo para ser consolados. Tenemos una esperanza viva, no una esperanza adormecida, que algún día la vamos a experimentar. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículo 4, nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, esa tumba, ese lugar quedó vacío, por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. No nos dice, andaremos en el cielo ahora. Por la resurrección podemos vivir esa vida de victoria. La muerte, el pecado, ya no tiene dominio sobre nosotros. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Estás viviendo en esa nueva vida hoy? ¿Hoy estás viviendo en esa nueva vida? O quizás sigas atado al pasado, a la culpa del temor, a tus pecados. La esperanza viva, mi hermano, te invita a sacudirte del polvo de los fracasos, de esas decepciones, y a levantarte con la mirada puesta en aquel que venció la muerte, en aquel que no quedó en ese lugar, en aquel que vive. Amén. Estamos viviendo, mi hermano, en una sociedad, yo creo que ya lo he mencionado antes,
donde mucha gente se mueve por la desesperanza. Ustedes saben, mi vocación es ser pastor. Mi vocación es ser un predicador de la palabra, del Evangelio. Mi profesión es ser médico. Y hemos venido hablando que hemos visto altos índices en las clínicas de depresión, de ansiedad, de estrés. Así es como este mundo está viviendo. Esta es la nueva pandemia. Ante esto, mi hermano, la iglesia, la IDE, la iglesia mía, debe ser una voz distinta. Debe ser una voz que proclame la esperanza de vida, la esperanza del Evangelio, la esperanza de que nuestro Dios vive y que Él está con nosotros y que Él obra a través, mi hermano, de nosotros. La tumba vacía nos da un mensaje, mi hermano, claro y concreto. Si Dios venció la misma muerte, nada es imposible para Él. Amén. Podemos animar, podemos dar esperanza. Qué bonito es dar esperanza. Y qué hermoso es el nombre de nuestra iglesia. Esperanza. ¿Verdad? Es un gozo, pero también es una responsabilidad. Porque somos llamados a compartir, a proclamar esa esperanza a las personas que el Señor ha puesto a nuestro alcance, con palabras de aliento, pero sobre todo con actos de amor, con actos de amor, de sacrificio, apuntando, señalando siempre a la realidad del Cristo resucitado. Jesús mismo lo dijo, mi hermano, en Juan capítulo 14, versículo 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y si Él vive, nosotros viviremos, mi hermano, con esa misma vida de nuestro Señor. Su victoria es nuestra victoria. Y esta esperanza no se queda, mi hermano, en teoría, sino que se manifiesta en nuestro quehacer diario. Cuando oramos por un enfermo, cuando aconsejamos a alguien que está sufriendo, pasando por dificultades, por problemas, cuando miramos más allá de nuestras propias necesidades y extendemos esa mano al necesitado. Hasta ahora hemos visto que la tumba vacía confirma la fidelidad, la autoridad, las palabras, las enseñanzas de nuestro Señor y que nos llena de esperanza. Pero quizás te estarás preguntando, pastor, ¿cómo se traduce esa realidad en acciones concretas? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que la resurrección, mi hermano, escúchame bien, produce una transformación profunda en nuestra manera de vivir. Así que veamos esta tercera verdad. La tumba vacía nos llama, mi hermano, a un compromiso real. La tumba vacía, si nosotros creemos en que Él no quedó ahí, nos llama a un cambio de vida. Que podamos ser un testimonio poderoso al mundo que nos rodea, a ese mundo que vive en tinieblas y que vive en desesperanza y que necesita escuchar palabras de aliento y que necesita ver hombres y mujeres sirviendo a nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, versículos 5 al 6, nos dice lo siguiente. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, el Viernes Santo, ¿verdad? Así también lo seremos en la de su resurrección, domingo en la mañana. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él el viernes, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que sirvamos
para que no sirvamos más al pecado, sino que vivamos a una nueva vida. Domingo en la mañana. Si la tumba está vacía y Cristo realmente vive, esto significa, mi hermano, que su poder está disponible para transformar nuestras vidas de muy dentro hacia afuera. Amén. Y quiero mencionar algo. No se trata de una simple corrección de conducta. No se trata de llevar a la persona con el consejero, con el terapista, sino de una nueva creación, de una nueva vida. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno vive en el día de la resurrección, dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, mi hermano, y esta es una bendición. Porque no tenemos que estar viviendo en la vergüenza del pasado, en el dolor, en la depresión. Tenemos una nueva vida. Tenemos un nuevo propósito, una nueva misión. Somos hijos del Dios Todopoderoso. La resurrección no solo es un hecho histórico, es una realidad que al apropiarnos de ella por la fe, rompe las cadenas del pecado en nuestras vidas. Amén. Hay esperanza. Así que no estemos pensando en el pasado. Siempre les digo lo siguiente: miramos el pasado, pero con una sola razón. Y esa única razón es para mirar, apreciar la gracia y la misericordia de nuestro Dios en nuestras vidas. Amén. El apóstol en Romanos capítulo 6, versículo 14 nos dice: el pecado nunca más será señor de vosotros. Una nueva vida. ¿Sabes por qué? Porque así como Cristo murió y resucitó, nosotros también hemos muerto al pecado y vivimos ahora para Dios, para nuestro Padre Celestial. En la práctica esto significa que ya no estamos destinados a repetir patrones de desobediencia. Ya no estás llamado, mi hermano, a practicar esos vicios del pasado, esas malas costumbres, ese pecado. Podemos vivir una nueva vida, una nueva dimensión de libertad, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder. Ese mismo poder que levantó a nuestro Señor, el poder de nuestro Dios, que se manifestó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el resultado de esta transformación de nuestras vidas se ve reflejado, mi hermano, en nuestra manera de ser, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en ese testimonio que estamos dando al mundo. Así como los discípulos pasaron de estar llenos de miedo y encerrados a proclamar valientemente el Evangelio, nosotros también somos llamados, mi hermano, a reflejar la vida de Cristo. No solamente en nuestro vocabulario, en palabras, sino en acciones concretas, acciones de nuestra vida, nuestra conducta. En el hogar, que nuestra esposa, que nuestros hijos noten en nosotros, en la manera como nos relacionamos con ellos, que Cristo vive, que Cristo no quedó en la tumba, que Él vive en medio de nosotros. La mansedumbre, la paciencia, ese amor incondicional, ese amor de sacrificio, son frutos del Espíritu Santo que tenemos, que producen.
en el trabajo, en la escuela, en lugar de quejarnos, quizás sumarnos al chisme, a la murmuración, demostremos con la integridad y demostremos ese profesionalismo que como hijos de Dios tenemos que dar. Efesios capítulo 6, versículo 7 nos anima, dice, a trabajar no como para los hombres, sino para el Señor. En la iglesia, que podamos servir, mi hermano, con humildad, con pasión, con excelencia, reconociendo que somos el cuerpo de Cristo, unidos por la misma esperanza y llamados a una misma misión. Que estemos sumando, que no seamos instrumentos del enemigo para destruir, para dividir al cuerpo del Señor, a su iglesia. Amén. Pero ¿sabes qué? Aunque la tumba está vacía, a veces cargamos con un sepulcro interior, ¿verdad? Lleno de dolores del pasado, de inseguridad, de malos hábitos, de pecado. Es como que si continuáramos viviendo, mi hermano, en el viernes de la crucifixión y no en la mañana de esa gloriosa resurrección. Sin embargo, la palabra del Señor nos anima, nos exhorta, mi hermano, a dejar todo aquello que nos detiene en ese camino hacia la santidad, en ese camino que nos lleve a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien vino, se humilló, entregó su vida en obediencia al Padre, por amor a nosotros. Y no porque nosotros éramos bonitos, ni buenos, sino porque éramos enemigos de Él, pecadores. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 2 nos exhorta, y el apóstol nos anima, mi hermano, a poner la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. El autor a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, nos invita a despojarnos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La tumba vacía, mi hermano, es la invitación de Dios a que nos levantemos y caminemos en esta nueva vida. Así que ya no necesitamos, mi hermano, revolcarnos en el lamento, en la frustración, en la desesperanza. Recuerda que hay un poder mayor que nuestras deficiencias, que nuestras debilidades. Y ese poder mayor es la gracia de Dios que se perfecciona en medio de nuestras habilidades, debilidades. Y para terminar, mis hermanos, la iglesia, con el rostro inclinado, vamos a examinar nuestro corazón. Vamos a reflexionar. Y primeramente me quiero dirigir a ti, mi amigo, mi amiga que nos estás visitando. La tumba vacía es un llamado a acercarte a Dios sin temor, sin miedo. Cristo pagó el precio de tus pecados en la cruz y con su resurrección te ofrece una relación personal con Él. Es el deseo de mi corazón, que no pospongas más. Ven a Él, entrega tu vida al Señor. Que puedas vivir esa vida con esa esperanza viva. Que puedas dejar que el Espíritu Santo comience a orar en tu vida y que le dé un nuevo propósito, una nueva misión. Que puedas tú también
reproducir ese carácter de nuestro Señor en ti. Y para ti, mi hermano, que has dejado que el desánimo o quizás la rutina opaque tu fe, recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. Así que permite que la tumba vacía echa fuera toda duda y llene de gozo y determinación en tu vida. Que puedas vivir en ese domingo de la resurrección. Que puedas vivir con valentía. Que puedas vivir bajo la guía de su luz y de su espíritu. Y a la iglesia, la IBE, amada IBE, recordemos que nuestra misión consiste en anunciar al Cristo resurrecto, al Cristo que vive. No proclamamos a un simple héroe mortal. No proclamamos a un simple gran maestro. Proclamamos al Hijo de Dios, al Cristo resurrecto, al Rey de señores, Rey de reyes. En Hechos capítulo 1, versículo 3, leemos que Jesús, después de padecer en la cruz, se presentó vivo con muchas, nos dice Lucas, con muchas pruebas indubitables, pruebas que no se podían cuestionar, dice, durante 40 días. Y esta servidumbre marcó la diferencia, mi hermano, en los discípulos, quienes pasaron de la derrota a la conquista, de la cobardía a la valentía. Que tú y yo también tengamos esa misma certeza hoy, mi hermano, y seamos en este siglo XXI testigos fieles de la tumba vacía. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. La iglesia con los rostros inclinados. Si hay algún amigo, amiga, el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, quieres entregar tu vida al Señor esta tarde, ¿por qué no levantas tu mano? ¿Por qué no lo haces hoy? Él quiere darte una nueva vida, quiere darte esperanza, quiere perdonar tus pecados, Él quiere perdonar tu pasado. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Ahora voy a invitar a mis hermanos diáconos a pasar adelante y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió, quien entregó su vida, quien derramó su sangre en amor, en obediencia, Señor, por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque Él no quedó ahí, sino que tú lo levantaste, Señor. Y en esa bendita resurrección, Señor, tú has confirmado nuestra victoria. Tú has confirmado, Señor, nuestra esperanza viva. Y tú nos das, Señor, ese poder para vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, hermanas de aquí. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Y te pedimos por estas ofrendas que tú las bendigas, Señor, que puedan ser usadas para extender aún más tu obra.
Bendice, Señor, a ese dador alegre. Bendice, Señor, a esa persona que da con amor, en gratitud, a todo lo que tú, Señor,